y nos sirven, ¿no? Una de sus funciones, bueno, sobre todo muy aplicadas para diagnosticar o monitorear especies, para hacer reconstrucciones filogenéticas, es decir, cómo se relacionan, ¿no? Evolutivamente un grupo, etcétera, pero también para comprender la evolución del lenguaje, ¿no? y de los signos. Los caracteres que normalmente ahorita ya me entro más a la parte técnica, ¿no? De cómo se estudia el lenguaje en primates. Bueno, una de las aproximaciones es pues utilizando los aspectos acústicos, ¿no? O sea, esto es la representación de un sonido, este es un espectrograma. Normalmente para poder caracterizar un sonido tomamos medidas, tomamos medias y entonces podemos clasificar si estos sonidos, por ejemplo, son más agudos o más graves, son de sílabas más largas, más cortas, de duración, y todos esos aspectos nos van a caracterizar a estos llamados. Entonces, bueno, un poco, esto era parte, bueno, fue parte de lo que, cuando yo comencé el estudio de las vocalizaciones o la comunicación en primates, y una de las especies que a mí me llamó mucho la atención, yo creo que ustedes ya lo han escuchado en las selvas, los que han estado en zonas arqueológicas, al mono aullador, que bueno, esta fotografía que pongo aquí, el causante de este tipo de vocalizaciones que ahorita la reproduzco aquí, es este hueso que está aquí, ¿no? Entonces es otro de los temas interesantes dentro de la evolución de la comunicación versus relación con la parte morfológica, que aquí no la presentaré, que es el hueso hyoides, ¿no? Entonces bueno, nada más para mostrarles, a ver si se escucha. Le voy a subir un poco el volumen porque si no, no se les... Ah, no, sí está bien. Bueno, no me traje las bocinas. En México existen dos especies de monos y tienen, esta es paliata, frecuencias muy distintas. Y este es el otro, ¿no? Que este se distribuye un poco más hacia la península y este se distribuye desde Veracruz, el primero. Entonces, bueno, sí se alcanza a escuchar, ¿verdad? Bueno, en sistemática normalmente lo que hacemos, un poco la tarea de la sistemática, esta tesis la hice durante mi estancia de maestría, pues es la clasificación, ¿no? La clasificación ya sea de grupos, de caracteres, etcétera. Entonces yo hice un poco ahí una análisis, bueno, no sé qué tan novedoso, pero un poco distinto a lo que se estaba haciendo en el instituto, utilizando los llamados como referentes de poblaciones. Entonces lo que hice fue una clasificación, o sea, medí 310 llamados de muchísimos, o sea, de como 31 individuos que grabé a lo largo de toda la península. Y bueno, la idea era primero tener esto que ven ustedes aquí, que es un repertorio, ¿no? O sea, una forma de clasificar, ¿no? Que sería parte de, no sé, esta es una función clasificatoria artificial, ¿no? Porque la estoy haciendo yo, en donde utilizo estos parámetros que se pueden medir y a través de relaciones filogenéticas o de distancia, en este caso es un análisis de distancia, no es tanto de historia evolutiva, o sea, qué tanto se asemejan, ¿no? Este tipo de llamados. Entonces creo una base de datos con todos los llamados a través de estos análisis, ¿no? Y esto es simplemente una representación clasificatoria de lo que son todos los llamados que yo pude encontrar en estos individuos. Y bueno, esto por un lado podríamos considerar una hipótesis de homología, ¿no? Lo que pasa es que uno normalmente cuando estudia una estructura, una carácter conductual, no sabe si son evolutivamente tienen el mismo origen. Entonces uno previamente dice, bueno, yo asumo, ¿no? Tengo una hipótesis de que esto que se parece podría tener el mismo origen, estos tres que son más parecidos, o estos últimos, ¿no? Que son como más parecidos en su estructura, pueden tener el mismo origen, pero esto no lo puedo saber hasta después de que haga una clasificación a posteriori. Entonces ya digo, efectivamente, ¿no? Puedo saber esta agrupación por similitud sí me está hablando de la historia del grupo, ¿no? Que aquí en el caso de los aulladores yo no vi esa parte, pero lo vi en el siguiente proyecto, ¿no? Más adelante empecé a trabajar con lemures, volví a aplicar las mismas técnicas y un poco los mismos conceptos teóricos, ¿no? Que había estado trabajando. Igual, ¿no? Estos son llamados de este tipo de lemures, que es un lemur, los lemures normalmente son nocturnos, y bueno, normalmente se hace una caracterización nuevamente midiendo distintos caracteres acústicos, ¿no?
esto es, aquí por ejemplo fue curioso, yo empecé al revés, yo empecé con una clasificación excluyente, ¿no? Es decir, lo que quería ver era qué tanto, como estaba trabajando con muchas especies, ¿no? Visualmente, obviamente esto no tiene nada que ver con homologías evolutivas o táxicas, simplemente verlo de forma visual, qué llamados, aunque a lo mejor tengan funciones muy diferentes, son distintos entre sí y en dónde se encuentra una intersección de estos llamados, ¿no? Entonces, lo que se establecía aquí fueron analogías, ¿no? De alguna forma, esta, digamos que de alguna, sí, en algún sentido es la función de exclusión o diacrítica, y ya ustedes me corregirán más adelante, de cómo podemos llevar a cabo un estudio de un repertorio y de vocalizaciones de distintas especies. Aquí el objetivo era saber, bueno, si quiero saber la función de un llamado, de un signo, pues primero necesito saber si puedo comparar, porque igual el 1, si lo comparo con el 15 no tiene nada que ver, ¿no? O el 2, si lo comparo con el de la especie, de esta otra especie, el 17, entonces tenía que buscar por analogía qué caracteres podían ser más parecidos para después analizarlos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso puse aquí el punto de la intersección, ¿no? Ya una vez que identifico como ese grupo de llamados en distintas especies, aquí, perdón, no les expliqué, pero cada uno de estos círculos son especies diferentes de lemures, con sus respectivos llamados distintivos y algunos que son comunes entre todos, ¿no? Y entonces ya una vez que veo esa parte de la intersección y analizo, me interesa saber si estos llamados en realidad tienen un significado o si realmente existe un significado en el llamado como tal o en la estructura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las mismas especies que les mostraba, extrayendo esos llamados que yo comparé. Y bueno, normalmente uno lo hace acústicamente, ¿no? O sea, como por similitudes y después se hacen los análisis, ¿no? Bueno, les voy a poner más para que vean cómo lo que se ve y luego cómo también se escucha diferente, ¿no? O sea, esta es una especie y este es un tipo de llamado que ya después corroboramos que sí es homólogo, es decir, que estamos comprando un llamado que se dio dentro del mismo contexto, que normalmente eran contextos de movilización. Entonces, bueno, esto es una de las digamos, complicaciones en el estudio de la comunicación animal, ¿no? O sea, bueno, esto suena, o sea, en estructura parecía lo mismo, aunque suena muy diferente. ¿Esto qué información nos está dando, no? O sea, este tipo de llamado es común entre las 4 especies, bueno, aquí ya incluí una más. Entonces, realmente este llamado no nos sería muy útil para saber situaciones de contexto o incluso tampoco nos sería útil para identificar individuos. Lo único que nos está diciendo este llamado es que hay diferencias entre especies, ¿no? Aquí este nombrecito no le hagan caso. Entonces, ese es un nivel de información que nos está dando la comunicación. Pero el otro nivel que nos interesa es conocer el contexto conductual tanto del emisor como del receptor, ¿no? Y adentrarnos más en las especificaciones individuales, poblacionales, etc. Y entonces aquí vamos a adentrarnos en lo que es la función referencial de las vocalizaciones en primates, ¿no? Perdón, antes de pasar a eso, nada más les quería comentar, también podemos probar a través de comparaciones. Esto que tienen aquí en el lado izquierdo no se ve muy bien, es un árbol también, una filogenia. No sé si están familiarizados con las filogenias, que son pues estos árboles de relación entre especies, que cuando es a nivel de individuos son de familias genealógicas. No se ve muy bien, pero bueno, agrupa aquí estas 4 especies, ¿no? Y este árbol se utilizaron datos genéticos. Entonces, lo interesante fue que con los datos estos que les presenté y que medí, yo lo que encuentro es que puedo, exactamente como lo hacen los genes, diferenciar a estas especies, ¿no? Es decir, encuentro el contenido específico, o sea, especie específico del mensaje, pero todavía no sé nada del contenido intrínseco, ¿no? O sea, más individual. Y bueno, esto es una prueba, esto ya sería la prueba de la homología evolutiva. O sea, aquí sí estamos viendo caracteres que contienen una homología taxonómica, ¿no? O evolutiva. Es decir, que sí, que sí nos están sirviendo para reconstruir la historia de un grupo. Y por otro lado, esto creo que me estoy aventurando un poco, al final este tipo de diferencias que existen en las vocalizaciones en especies muy cercanas
podrían considerarse como vocalizaciones de pertenencia. ¿Por qué? Porque hay ciertas vocalizaciones, o sea, en los animales una de las barreras para como no reproducirse o como para escoger pareja, no son las vocalizaciones. En ranas y en otro tipo de animales, estos caracteres permiten, ¿no? Como mantener, o no tanto que permitan, sino digamos que fortalecen las barreras reproductivas entre dos especies. Entonces, lo que nos está diciendo es que efectivamente entre una misma especie, a través de un llamado, se pueden ellos reconocer, ¿no? Y con quién se están reproduciendo, etc. Esto más en caso de anfibios, ¿no? Porque como son nocturnos también, cuando se reproducen, la única forma que tienen de saber si se están reproduciendo con alguien compatible, biológicamente hablando, es a través de los caracteres vocales. Entonces, no sé si esto se pudiera como analogar con una función de pertenencia, que yo creo que en semiótica tiene a lo mejor otra connotación, no estoy muy segura. Ahora, ya adentrándonos en el tema de esta plática, que es la relación de la monogamia y con la evolución de las secuencias estructuradas, hay un dato muy interesante, ¿no? Se sabe que estos estudios se comenzaron normalmente en aves, ¿no? En aves normalmente son el grupo por excelencia para estudiar cantos y demás por su gran variedad. Además se sabe que las aves van recambiando todo el repertorio vocal cuando se van a reproducir, y hay regeneración neuronal, etcétera, ¿no? Hay cosas muy interesantes en las aves, y estas normalmente se mostró que las aves que tenían duetos tendían a ser, es decir, que normalmente las aves monógamas presentaban una secuencia estructurada que se le ha definido como un dueto. Y más adelante, como en los 80s, estos mismos estudios empiezan a llevar a cabo en primates, ¿no? Primero en laboratorio y después en el campo. Entonces encuentran que efectivamente de las 200, bueno, en el caso de aves, de 200 especies que producen duetos, todas estas son monogámicas, y en la mayoría de los primates monógamos se ha estado poco a poco, todavía no se revisan en todos, pero la mayoría de estos primates que han sido estudiados también emiten duetos. Los duetos, esto es un poco la función que se ha propuesto para los duetos, que tienen funciones de tipo cooperativo, o incluso también hay teorías, hipótesis que dicen que son de tipo más competitivo, ¿no? Dependiendo de dónde se ponga uno. Pero bueno, primero para entrar a esto tenemos que definir lo que es un dueto, ¿no? Los duetos, digamos que son una forma de comunicación acústica en donde interactiva, en donde normalmente el macho es el que se coordina tanto en tiempo como en tipo de vocalizaciones con su pareja. Entonces les pongo aquí el ejemplo del ave en donde se encuentra, se describe por primera vez este tipo de comunicación, que son no me sé el nombre en español, bueno, este es el nombre científico. Y bueno, aquí tenemos la foto donde están las vocalizaciones, el macho y la hembra, y ahí van sincronizándose, ¿no? Se empieza un poquito, bueno, ahí no se ve claramente quién empieza, pero van sincronizados, ¿no? Esto me llamó la atención y un poco, Edgar me había prestado un libro que estuve yo repasando sobre cuestiones de semiótica y semiología, y encontré algunas cosas que no sé, ¿no? Que me parecía que podían tener relación en cuanto a la redundancia. O sea, estos duetos normalmente como que entre más rápido se repiten, y se han hecho estudios en primates no, pero en aves sí, digamos que el lazo de pareja es más fuerte. O sea, parejas de aves que llevan varios años ya anidando juntas, etcétera, utilizando un mismo territorio, se nota que los duetos son como más acompasados, ¿no? O sea, la intensidad del dueto, la sincronización del dueto es mucho más acompasado. Entonces me parecía curioso que pudiera definirse como un sistema de comunicación redundante que tiene por un lado mucha significancia, es social, es cerrado y es codificado, ¿no? Es decir, la comunicación no es tan importante, o sea, en este caso son grupos, o sea, el grupo social es la pareja, aquí no son grupos grandes, este sería el grupo social, en donde establecen una comunicación más redundante, ¿no? Que fortalece como el vínculo. Entonces, bueno,